Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a ir en nuestras Biblias a Isaías, capítulo 6. Libro de Isaías, capítulo 6. Alguna vez cuando hicimos una serie de enseñanzas sobre oración y los encuentros con Dios en oración de los hombres de Dios, tocamos este texto sobre un encuentro con Dios particular, el de Isaías. En esta ocasión vamos a resaltar el tema de la santificación y la oración. Vamos a trabajar desde Antiguo y Nuevo Testamento doctrinas básicas de la salvación, en este caso la santificación, unidas a la oración. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Voy a leer todo el capítulo, si me acompaña, por favor. Dice, leo en versión Reina Valera contemporánea. En el año que murió el rey Usías, yo, dice Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, vean bien pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a predicar esto? Y él respondió: hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, éste volverá a ser destruido, pero la simiente, resalte ahí, santa, será como el roble y como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. Santo, santidad, santificación, palabras que se vuelven muy común o se leen mucho en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Aquí vemos que a Dios se le dice santo, santo, santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento las palabras tienen que ver con ser separado, apartado de algo o de alguien para algo o para alguien. De hecho, para las cosas santificadas eran consagradas o encomendadas a una labor o a un oficio o a una función. Y por eso se le llamaban santificadas, porque eran separadas o apartadas para algo. La santidad es algo que también Dios nos demanda a nosotros, y es algo que colocaba acá en la introducción para hoy.
no es motivo de tristeza, sino de gozo. El Espíritu Santo es espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso es andar en pureza y santidad que Dios da a nuestra vida e incluye la alegría o el gozo. ¿Por qué lo comento? Porque alguien alguna vez hizo esta pregunta. Levanten las manos o levanten la mano en esta iglesia en una clase. Dijo, quien quiera decir una palabra relacionada con santidad. Entonces alguien levantó la mano y dijo pureza, otro levantó la mano y dijo el concepto separación, otro levantó la mano y dijo andar en justicia, o ser recto, o reflejar a Dios, y cada uno dijo diferentes cosas, pero nadie dijo alegría o gozo, como si ser santos o andar cada día más reflejando la santidad del Señor fuera aburrido, triste o doloroso. No pareciera ser motivo de alegría andar en santidad, pero según la Biblia, Dios es un Dios lleno de gozo en sí mismo, no triste, no amargado, y es santo, santo, santo. La santidad de Dios hace que los ángeles lo reverencien en el cielo y que los creyentes sean santificados al orar a Él por la fe en Cristo en la tierra. Sean santificados por la fe en Cristo. Dios es santo, nosotros santificados. ¿Recuerdan la semana pasada? Dios es justo, nosotros justificados. De hecho, el versículo que van a memorizar para la semana entrante de Primera de Juan capítulo 3 habla del que hace justicia es justo. Pero recuerden que en el sentido en que hace justicia justo, pero no es perfectamente justo, porque la justicia que Dios ve en nuestras vidas es la de Cristo para podernos recibir, porque somos justificados. Y claro, así como vimos la semana pasada justificación, hoy veremos santificación. La justificación es un estado legal, la santificación es un proceso. La justificación empieza igual y termina igual en el creyente hasta que partimos de la presencia de Dios, porque siempre es la misma justicia de Dios en Cristo, o la justicia de Cristo, la que se nos cuenta a nosotros y nos salva. Pero la santificación es gradual y puede crecer o decrecer. Yo no puedo ser más justificado, pero sí puedo ser más santificado. ¿Sí me explico? No puede Dios verme más con más justicia porque es la justicia de Cristo la que está a mi favor y es la justicia perfecta. Pero sí Dios puede verme más cada día en santidad porque se supone que es un proceso en el que voy cada día pareciéndome más a Cristo. Y está incluido dentro de la salvación. Nadie se salva en Cristo sin ser santificado en Cristo. O sea, nadie es justificado creyendo que Cristo con su justicia le da la entrada al cielo sin entrar en un proceso de santificación o sin que Dios empiece a cambiarlo aquí en la tierra. Todos entramos en un proceso de santificación. Lo uno sin lo otro no es bíblico. ¿Qué nos enseña el texto sobre la santidad de Dios, la santificación del creyente y la oración? Solo 3 cosas quiero que veamos hoy. Las resumo de la siguiente manera. Dios tiene santidad suprema, es lo primero. Segundo, el creyente santificado en Cristo, hay que aclararlo y lo vamos a ver. Y tercero, con la oración Dios santifica a su pueblo. Primero, Dios tiene santidad suprema. Segundo, el creyente es santificado en Cristo. Y tercero, con la oración Dios santifica a su pueblo. Recuerden que dijimos que la santidad no era alegre, no era triste, ¿no? Es alegre, ¿no? Porque Dios es gozoso. Tampoco es aburrida, ¿no? No se vayan a aburrir con la santidad o con la santificación. Esto debería apasionarnos. No sé cómo decirlo. Parecernos más a Dios debería llenarnos de alegría y de entusiasmo. Ser cada día más santos como Él es santo. Pero para eso tenemos que primero verlo a Él como el más santo de todos los seres. En los primeros versículos del 1 al 4 se nos muestra primero en el 1 el contexto y el resumen de lo que sucede en Isaías 6. Dice que en el año que murió el rey Usías, que en otros libros se le llama Azarías, yo vi al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. Aquí entramos en el ámbito de las visiones. Isaías 6.
santificación y oración. Yo vi al Señor alto y sublime, o sentado, en un trono alto y sublime. ¿Cuándo lo vio Isaías? Entramos al tema de las visiones. Cuando lo necesitaba ver. ¿Qué había pasado según el versículo 1? Es el contexto. ¿Quién se había muerto? El rey Usías, que fue un tremendo rey, pero que tuvo un muy mal final. Al final hubo una especie de decepción sobre el caminar de Usías por algunos pecados que cometió. Usted lo puede consultar en la Biblia. Pero tuvo un reinado muy estable y muy conforme a la voluntad de Dios, y era muy querido por el pueblo y especialmente por Isaías. Se sobreentiende que Isaías estaba muy cerca de los reyes y del gobierno de Israel. Isaías era un hombre que le calificamos como profeta, pero un hombre de estado, estaba alrededor de los que gobernaban. Era muy influyente y era muy metido dentro del gobierno. Se murió el rey. Pero ¿quién sigue reinando? Dios. Por eso es que ve ahora el trono de Dios. Yo sé que hay un dicho que dice que rey muerto, rey puesto, pero aquí no vale. Cada rey que se muera y otro rey que se ponga no está por encima del reinado de nuestro Dios. En cualquier área de nuestra vida, cualquier persona, cualquier cosa que esté siendo importante en nuestra vida, si se va o si viene, va a doler, va a ser duro, va a ser difícil, pero primero está Dios por encima de todo eso. Sobre todo cuando alguien muere, ¿no? Cuando alguien muere es muy trágico. Entonces él necesitaba recordar, Dios está gobernando. Y necesitaba verlo alto y sublime, que ambas palabras parecieran decir lo mismo cuando usted las traduce del original de la Biblia, del texto original. Pero que estuviera tan alto, tan precioso, tan maravilloso. ¿Recuerda lo que cantábamos ahorita? Hay una canción que cantábamos de asombro, que decía que asombrados, asombroso, eres asombroso para mí. Que quedara Isaías asombrado. Alguien ha dicho, la mayoría, por no decir que todos nuestros problemas, antes de convertidos a Dios, a Cristo, por la fe en Él, y luego de caminar con Dios por la fe en Cristo, son que vemos los problemas, las personas y las cosas más grandes que a Dios, y a Dios más pequeño que todo lo demás. Necesitamos ver a Dios tan grande, tan alto, tan sublime, que no importa si yo soy tan pequeño, tan incapaz y tan débil, y la situación es tan difícil, tan dura, tan conflictiva, tan problemática, tan dramática. Dios es alto y sublime. De hecho, aquí no dice que Él es alto y sublime, dice que su trono es alto y sublime. Entonces supone que Dios es más grande que su propio trono. Esto es algo que no alcanzamos nosotros a expresar. Simplemente Dios estaba dejando impactado con la santidad, algo que le llama, el difunto le llamaba, R.C. Sproul le llamaba el trauma de la santidad. Quedar uno como medio traumatizado de lo santo y de lo grande y sublime que es Dios. Ese es el contexto, y nuestro primer punto es que Dios tiene santidad suprema. Y esto se ve en dos cosas, no solamente en el hecho del trono que es alto y sublime, pero más concretamente en la santidad. Versículo 2 dice que 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Esto significa o expresa, cubriendo sus rostros y sus pies, que mientras volaban, ellos estaban deslumbrados por la gloriosa santidad de Dios y avergonzados por ellos mismos, tratando de cubrir su propio rostro y sus propios pies. Seres sin pecado, seres angelicales. Y uno dice, bueno, lo de Isaías lo entendemos, ya lo vamos a ver el punto 2. Isaías pecador, Dios santo. Pero estos seres no tenían pecado, porque estaban en el trono de Dios y eran de los más cercanos. ¿Por qué la vergüenza? ¿Por qué el taparse? De nuevo, porque Dios en su santidad es supremamente mayor. Es glorioso, es impactante, es asombroso. Ahora, no puedo decir otra cosa para explicarlo. Lenguaje humano, pero aquí a él se le muestra en una visión expresiones divinas. No vamos a detenernos en los detalles. Recuerden que este es el lenguaje de las visiones, y el lenguaje de las visiones es un lenguaje que sí sucedió en realidad. O sea, él está expresando lo que vio y lo que sintió,
pero que tiene una expresión detrás a veces muy simbólica. Por ejemplo, si Dios no tiene cuerpo, no podría sentarse en un trono. Entonces es una forma simbólica en que Dios le muestra que Él es más grande en su reinado que cualquier rey. Y si los ángeles son ángeles, seres espirituales, no deberían tener cuerpo, y si lo tienen, según la Biblia, sería tomando algún cuerpo, es para representar algo de ellos. Y si antes se representaban con alas, específicamente en la Biblia, en los tiempos bíblicos, era simplemente para mostrar que como las aves vuelan por encima de nosotros, los ángeles están por encima de nuestro nivel terrenal, están por un nivel celestial. Pero no me preguntes si tienen 2, si tienen 4, si tienen 6, si tienen 8 alas. A veces aparecen con una cantidad, a veces aparecen con otra. Estos querubines son parecidos a los querubines de Apocalipsis, pero no va a ver usted que sean iguales, así que no trate de hacer que coordinen exactamente los dos. Rompa el esquema de querer pensar que donde dice que los querubines o los ángeles en un lado va a ser exactamente igual que querubines o ángeles en otro lado, porque está representando, son características espirituales de ellos que se manifiestan en esa manera como se presentan, y puede que se presenten de una forma a veces y de otra forma después, ¿cierto? Los enredé. Porque veo las caras así. Mejor dicho, no sabemos cómo eran. Lo que sabemos es cómo se mostraron. Se le mostraron así en la visión a Isaías. Y es importantísimo. Apenas si quedaba un par de alas para que volaran, pero los otros 2 pares de alas era para mostrar su asombro y aún su especie de vergüenza sin tener pecado ante la grande santidad y gloria de Dios. Eso nos muestra que Dios tiene santidad suprema, y además lo que uno de los querubines dice, verso 3, uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, 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 Señor omnipotente. ¿Cuántos himnos se han escrito con los 3 santos, no? Algunos dicen santo es el Padre, santo es el Hijo, santo el Espíritu Santo. Y aunque se puede aplicar porque hoy por el Nuevo Testamento sabemos que son 3 personas en un solo Dios, realmente este es un término majestático, es decir, de majestad, de grandeza, de gloria, y se repite 3 veces para decir lo que estamos diciendo en este primer punto: no hay nadie más santo. ¿Por qué no hay nadie más santo? Bueno, aparte de eso, cuando él lo canta o lo dice, no sé si era cantado o simplemente dicho, dice: toda la tierra está llena de su gloria. Y dice: la voz del que clamaba, ese que decía santo, 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 hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, tembló. ¿Usted qué haría si temblara? Y el templo se llenó de humo. Peor, se incendió esta cosa. Y ese humo, versión Reina Valera contemporánea, no sé si la del 60 también dice humo, es una especie de neblina que muestra la materialización de alguna manera, Dios mostrando su presencia poderosa allí, el peso de su poder y de su presencia en medio de todos ellos, de su santidad. Ahora, ¿por qué Dios es más santo que todos? Recuerden que el término santo es separado, apartado, de y para. Pero en el caso de Dios, Dios no ha sido separado de nadie, ni para nadie. Él está antes de que todo existiera, ya separado por esencia y por perfección. Él es esencial y completamente puro y apartado de todos y de todo. Por ello es santo y la fuente de la santidad. Por ello, quien quiera ser santificado o ser cada día más puro moralmente y cada día más perfecto o maduro en la práctica, tiene que acercarse a Dios y tener una relación con Él por medio de la fe en Cristo. Él es santo por esencia. Y el creyente es santificado. Aquí no vemos a Cristo directamente o citado, pero vemos la obra expiatoria para lidiar con el pecado de Isaías en el proceso inicial de santificación. Algunos dicen que apenas ahí se estaba convirtiendo, que este debería ser el primer capítulo de Isaías, porque es el capítulo de su conversión real, o el proceso de santificación de Isaías y ya era converso. Porque aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Esto que vamos a ver en este segundo punto rápidamente, que es que el creyente es santificado en Cristo. Algunos han visto que está unida la regeneración a la santificación. ¿Quién es un regenerado? No un degenerado, sino un regenerado. Es uno vuelto a generar, o uno vuelto a nacer, o uno nacido de nuevo.
Y cuando uno nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, no por obra de uno, el Señor saca su corazón del estado de rebelión constante, pecaminosa contra Él. Y en ese sentido lo aparta para Él. Entonces, en ese sentido, la conversión con la regeneración es una santificación. Comienza a andar uno en santidad. Pero luego es un proceso, porque cada día nos vamos pareciendo más a Cristo en cada área de nuestras vidas. Entonces, esta santificación, de nuevo, no puede ser ni empezando como regeneración, ni luego continuando como proceso de santificación, no puede ser sin Cristo. No puede ser sin perdón, porque recuerde lo que vimos la vez pasada, nadie es justo. Pero si hay santos, claro, la Biblia nos llama santos a los creyentes, porque somos separados, pero porque somos santificados. Es que lo que queremos aclarar hoy. Mire conmigo por favor el versículo 5. Entonces dije yo, qué bonita la visión, está buena la película, hermosa esta cosa que se está viendo de Dios. No, mire la reacción de él. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando ¿qué? Soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Paremos ahí un momento, porque los labios impuros apuntan al pecado, a los pecados más que al pecado. Recuerda que la semana pasada dijimos, la justificación es entender que soy pecador y no solo que cometo pecados y que Dios me justifica a mí, pecador. Pero el pecador comete pecados y aquí él habla de pecados específicos y esto nos apunta al arrepentimiento por pecados específicos, cosas concretas con las que hemos ofendido a Dios. Esto es en donde radica la conversión, en la regeneración y la santificación en la medida que uno camina en el Señor, en entender pecados específicos que cometemos contra Dios. ¿Cuál era el pecado específico de Isaías? En la Reina Valera creo que yo leí un labio de hombres inmundos, leí yo una vez, me equivoqué cuando estaba predicando este texto. No es un labio de hombres inmundos, sino un hombre de labios inmundos o de labios impuros. Y bueno, usted puede conmigo pensar qué cantidad de cosas serían esto, ¿no? ¿Qué es tener labios impuros? ¿No? Que se tomó algo que estaba descompuesto y se intoxicó. No. Aquí no está hablando del aspecto físico, está hablando del aspecto moral. Su hablar, sus palabras. Él era un hombre de labios inmundos o impuros, según la Reina Valera contemporánea. Vaya conmigo a Santiago, sin perder a Isaías, capítulo 1. Nuevo Testamento. A ver si el Nuevo Testamento también afirma que el hablar es importante para reflejar pecado o santidad. Santiago está cerca de Hebreos. Ya lo perdí yo. Ya lo voy a encontrar. Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice: si alguno de ustedes cree ser religioso o se cree muy bueno en su relación con Dios, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. ¿Saben? Esto especialmente, antes que cualquier otra cosa, quiero decirles esto, principalmente me confronta a mí. Cuando a mí no me conoció Gabriel García Márquez, pero me identifico con la frase que dijo Gabriel García Márquez alguna vez que le preguntaron por un político colombiano, no voy a decir quién para no hacerle propaganda. Le dijeron, ¿qué opina de este político colombiano? Y él dijo, ese es un hombre de lágrima fácil y palabras atropelladas. Bien poético, ¿no? Gabriel García Márquez. Un hombre de lágrima fácil y palabras atropelladas. Porque hay tanto que parecen caballos en el corazón que quieren salirse por la boca, ¿no? Y alguien recordaba en estos días, me recordaba en estos días,
La Biblia dice que en el mucho hablar está el pecado. Ahí hay un dicho en el mundo que dice, cada quien es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Aquí dice, refrenar la lengua. Ni siquiera está diciendo decir lo correcto, sino solamente ponerle límite. Pero mire conmigo, por favor, se pone más intenso en el capítulo 3 y Santiago. Capítulo 3, leamos desde el versículo 1 hasta el 5 apenas. Hermanos míos, Santiago 3, 1 al 5. No se convierta la mayoría de ustedes en maestros, o no hagáis la mayoría maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Ojo, porque el maestro, relacionémoslo con el tema, por favor, no saquemos los versículos de su contexto. Va a hablar del hablar y el maestro tiene que hablar para enseñar. Y no está diciendo, alguien algún día me preguntó, entonces yo no puedo ser maestro, o no debería querer ser maestro o enseñar. Le decía, no, ahí lo que dice el texto es que no se afane por hacerlo, si Dios no lo ha llamado, porque hay mayor responsabilidad. Piénselo bien. Y sigue hablando, todos cometemos muchos errores. Nadie está salido de esto. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. Y además capaz de dominar todo su cuerpo. Miren el asunto irónico aquí, ¿no? No está diciendo que haya alguien perfecto. Primero dice que todos cometemos errores, y cuando dice que el que no cometa errores con lo que dice es perfecto, es porque está siendo irónico. Obviamente no hay nadie que no cometa errores cuando habla. Y explica con ejemplos, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Quiere decir pequeñita y hace muchas cosas. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Ahorita que por la gracia del Señor pudimos estar allá donde está mi hijo, vi un noticiero, que al final vimos noticieros, habían más de 100 y pico de incendios por fuegos muy pequeños a raíz del calor, una cosa chiquitica, y acababa con grandes bosques, había grandes bosques acabados. Esta ilustración es muy buena. Ahora, ¿qué dijo Cristo sobre el hablar? Solo vamos a tocar de tantos textos. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Estamos viendo, recuerde, un poco más de lo que tal vez quiso decir Isaías en su caso particular con labios inmundos o impuros. Un hablar no refrenado, un hablar que traía daño. Dice el capítulo 6 de Lucas, versículo 45. Lucas 6, 45 dice: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que llevo por dentro se me sale por la boca. Bueno, se me sale por la boca, por los ojos, por los gestos, por las decisiones, las actitudes, pero aquí estamos hablando del hablar, que es lo que cita Isaías sobre él. Y de nuevo, esto nos pasa a todos. Por lo general, una persona cuando se emborracha o le dan algún alucinógeno o algo, empieza a sacar lo que tiene adentro. Si tiene problemas, pues saca problemas. Si se cree el alma de la fiesta, en el caso de los que se emborrachan sin saberlo, sin quererlo, pues empieza a decir chistes cuando siempre había sido serio. Saca lo que tiene guardado. El asunto es que esto nos dice algo mayor. Los labios inmundos o impuros, que son el pecado específico que Isaías veía de él, ojo, de él, pero también hay un pecado relacionado en su entorno, porque dice: habito en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, yo no soy el único que hablo mal. Esto es un problema de este sector, de este gremio, de este ámbito, de este tiempo. De nuevo, no sé las cosas específicas que habrá escuchado Isaías ni cómo hablaban en esa época, pero él está diciendo: esto es un pecado colectivo. ¿Eso excusa el pecado individual? No.
pero muestra que hay mucha influencia de los pecados que cometemos individualmente a raíz de los pecados que vemos alrededor de nosotros. Se nos hace normal, se nos hace regular. Si alguien dice algo de alguien, si alguien se burla de alguien, si alguien rápidamente se pone irascible o se enoja por algo, y si eso lo hacen varios a nuestro alrededor, pues lo vamos viendo como lo normal y lo vamos normalizando y lo vamos asimilando. Pero eso no significa que no sea pecado nuestro. Pecados dominantes en nuestra vida, como el pecado de los labios inmundos para Isaías, pueden ser pecados dominantes en la vida de nuestro entorno. Y yo quiero hacer un énfasis en esto de pecado dominante, porque casi siempre cuando nos convertimos a Cristo tenemos ciertos pecados que son más resaltados en nuestra vida, otros menos. No, cuando yo vine a Cristo, entonces yo dejé el adulterio, cuando yo vine a Cristo yo dejé la drogadicción, cuando yo vine a Cristo dejé, no sé, una cantidad de cosas más, dejé de ser asesino. Pero la Biblia habla no solamente de fornicación, adulterio y todo lo demás, también hay listas en el Nuevo Testamento de celos, iras, contenciones, contiendas, divisiones. O sea, hay pecados que no son tan fuertes porque al parecer no eran tan grandes para mí antes de convertirme a Cristo. Pero ojo, hay personas que se convierten a Cristo y todavía su pecado dominante cuando se convirtieron tampoco era tan escandaloso. Y de todas formas Dios lo trata en su vida, pero todavía siguen habiendo pecados relacionados. Por ejemplo, la mentira. Entonces yo era adúltero, ya no cometo adulterio, pero para cometer el adulterio decía mentiras. Ya no soy adúltero, pero sigo echando mentiras. No sé si me explico. Hay una cadena, una escala, y estamos hablando en el proceso de santificación de pecados específicos que no nos van a quitar la salvación en Cristo, sino que nos van a mostrar a nosotros que Cristo nos ha salvado y nos está transformando a su medida, en la medida en que los veamos en nuestra vida. Y de nuevo esto es individual para cada uno en particular. ¿Cuál sería su pecado dominante? ¿Cuál sería el pecado en el entorno donde usted creció, se movió? ¿Y cuál los pecados relacionados? Y Dios quiere que cada día más seamos liberados de la práctica de todos esos pecados. Pero al final, como vimos con la abundancia del corazón sale por la boca, hay una raíz del pecado y a veces hay raíces del pecado. Pongámoslo con un pecado que tal vez no nos sea cercanos a nosotros. Eso lo veía en un manual de consejería. La prostitución. Entonces, yo me prostituyo. Puede ser que yo me prostituya porque algún día abusaron de mí y yo quedé por entendido de que como yo fui abusado, mi cuerpo no valía nada. Entonces yo lo voy a aprovechar porque vienen y me abusan, voy a sacar plata de ello. Puede ser que sea la codicia. Propiamente nadie me ha dicho nada, nadie me ha corrompido, pero yo tengo codicia y sé que si utilizo bien mi sentido sexual, voy a sacar lucro de ello. Puede ser la falta de confianza en Dios, que incluso la incredulidad es pecado. No creo que Dios sea capaz de ayudarme a conseguir dinero de otra manera. Tengo unos hijos, una familia que sostener y digo solamente de esta forma. Pueden haber varias motivaciones o raíces para ese solo pecado. O pueden estar todas juntas. Puede haber un pecado con muchas raíces y puede haber una raíz con muchos pecados. Entonces, ¿qué es lo importante? Que quitemos los frutos del pecado, las ramas del pecado, el tronco del pecado, o vayamos a atacar las raíces del pecado. ¿Y dónde están las raíces? En nuestro corazón. Cristo dice de la abundancia del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. El corazón tiene deseos y tiene pensamientos. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Yo pienso, yo me imagino, yo me supongo, yo entiendo que es así. Y puede ser muy diferente a lo que Dios quiera y a lo que Dios ha dicho para mí y para los demás. No voy a profundizar esto, sería un taller de consejería, pero la idea es que nosotros miremos y que Dios nos ayude a mirar nuestro corazón. Amén. Deseos y pensamientos que pueden volverse ídolos y que solamente pueden ser quitados por la misma obra que hizo Cristo por nosotros, de salvarnos para justificarnos y se aplica para santificarnos. Isaías capítulo 6
versículo 6. ¿Qué hacemos con los labios impuros de Isaías? Pues en Isaías 6:6 dice que entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, pero no lo vean como despectivo, ¿no? ¿Qué boca tan cochina? Venga, se la quemo. No, no fue algo así como, venga, le sello o le cauterizo, podría verse, y que no se le abra más esa boca. No, porque dice que con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Ah, era para remover culpa y perdonar pecado, no para dejarlo mudo. De hecho, el carbón había sido tomado con unas tenazas del altar. ¿Y qué era el altar? El altar eran los artículos dentro de la adoración de los judíos que Dios les había hecho construir para sacrificar animales. ¿Y para qué sacrificaban animales? Para que el animal pagara la culpa por el pecador. ¿Y quién es el sacrificado por nosotros para que nosotros seamos perdonados y seamos libres de la culpa? Cristo Jesús. Entonces, sin un sacrificio por nosotros, no hay justificación, pero tampoco hay santificación. Cristo no vino para justificarnos y dejarnos a la deriva y que entremos al cielo con el carné de la justificación, pero lejos de la santificación. No, con la certeza de la justificación y la experiencia de la santificación, cada día más parecidos a Él en esta tierra. Santificación que remueve la culpa y perdona el pecado. Va a ser el último texto al que los lleve. Vaya conmigo por favor a Hebreos, digo yo, fuera de este texto, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Usted sabe que cuando usted quiere estudiar cómo Cristo cumple por nosotros perfectamente lo que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento hacía, que era expiar el pecado, usted busca la carta a los Hebreos. Y en Hebreos capítulo 9, al ladito de Santiago, antes dije que Santiago al lado de Hebreos, ahora Hebreos al lado de Santiago, en el 9:14 dice algo clave, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, ya no la de los animales del Antiguo Testamento, sino la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo? Culpa y perdón, Isaías capítulo 6, verso 6. Conciencia limpia para servir al Dios vivo, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Pero si yo ya creí en Cristo y volví a pecar, pues ya creyó en Cristo para su justificación y es salvo porque tiene una relación con Dios por medio de Cristo, pero tan pronto vuelve a pecar, es ese mismo sacrificio de Cristo el que le recuerda que el Señor está para purificarlo. Y lo normal es que usted se sienta culpable cuando peca, igual que yo. Pero cuando vengo al Señor y recuerdo que Él pagó por mí en oración, la conciencia de culpabilidad es transformada por conciencia de perdón. Es removida la culpa, pero esto es muy importante, no para que siga pecando, sino para que sea libre para vivir sin ese pecado. Porque el gran problema, la mayoría de las veces con el que se ensucia, es porque se sabe sucio. Me caí, me ensucié. Volví, me caí, volví, me ensucié. Pues ya, ¿qué cuento? No voy a seguir cayendo y me sigo ensuciando. Ese es el problema. Pero si más bien me caí, me ensucié, pero vine al Cristo que me salvó, me justificó, cuya justicia está puesta por mí delante de Dios, a que me limpie en el proceso de santificación, remueve mi sentido de culpa, porque veo que Él pagó por mí, me sé perdonado y puedo seguir sin volver a caer. Perfectamente no, en algún momento volveré a caer, pero ¿cuántas veces tengo que venir al Señor? Todas las veces que caiga. Hijitos, os escribo esto para que no pequéis, dice el Nuevo Testamento, una de las cartas de Juan. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese es Cristo Jesús. Y Cristo no solamente me perdonó para que yo crea que puedo entrar al cielo por su justicia,
y que luego cuando peque eventualmente diga, mejor me voy porque yo soy un pecador sin conciencia, me ensucié, me voy a seguir ensuciando más, sino que para que cuando vuelva a pecar, venga ante aquel que me perdonó y es mi justicia, me limpie, me santifique y me libre de la conciencia de culpa, me haga saber perdonado y yo no quiera ensuciarme más. Ese es el proceso de santificación. Cada vez va a ser más profundo. Recuerden, no tanto los tallos, las hojas, sino la raíz, los deseos, pero cada vez va a ser más efectivo. Cada vez voy a pecar menos frecuentemente, menos intensamente, menos en duración, menos en consecuencias, menos en todos los aspectos, porque Dios me está llevando en un proceso de santificación. De nuevo es un proceso. ¿Quién ya terminó el proceso? El que levante la mano está muerto, porque solo terminamos cuando vayamos con Cristo. Ninguno. Debemos estar muertos a los pecados, pero todavía no hemos muerto físicamente, todavía estamos vivos en este mundo, todavía estamos en ese proceso de santificación. Y no entenderlo, valorarlo, atesorarlo, anhelarlo, es desperdiciar el tiempo que estamos en esta tierra. Miren, hermanos, el Señor no nos ha puesto aquí y ni nos ha dejado acá para que después de salvarnos en Cristo nosotros seamos solo mejores en el trabajo, en la familia y en la iglesia, solo para que seamos más reconocidos o más efectivos o que hagamos mejores cosas. Nos ha dejado aquí para que cada día nos parezcamos más a Cristo y podamos darlo a conocer a Él. Entonces puede que yo no haga tanto, pero sí cada día soy más como Cristo, estoy caminando en santificación. Y puede ser que mi proceso de santificación en algún área, en diferentes áreas es distinto, camine 1, 2, 3 pasos y retroceda 2, pero avancé 1. Y yo comentaba con unos hermanos en un grupo y puede ser que otro a mi lado, en esa misma área, avance 1, en el mismo tiempo que yo di 3 y devolví 2. Somos distintos procesos, pero el Señor nos quiere avanzando, entendiendo de que la santificación conviene a su pueblo. Y al final, ¿cómo se mete la oración allí? Pues con la oración Dios santifica a su pueblo. No lo voy a volver a leer. Isaías capítulo 6, versículo 8 al 13 es lo más largo. Sencillamente la voz de Dios se hace oír a Isaías en los versículos 8 y 10, pidiendo que alguien vaya por él, que vaya alguien a hablarle a los demás, de su pueblo. Isaías contesta, envíame a mí. ¿Por qué le contesta, envíame a mí? Dios me santificó, y si Dios me limpia de pecados es para que le sirva. Ahora, cuando le responde a Isaías, después de que Isaías le dice que lo envía a él, le dice Isaías que hasta cuándo va a predicar eso, que es un juicio sobre el pueblo. Le dice que hasta que sean expulsados los que no son suyos y queden solo el tronco santo. Capítulo 6, versículo final. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido, pero la simiente santa será como el roble y como la encina que después de cortados aún quedan en el tronco, queda el tronco. O sea, vamos a hacer una poda, en este caso de personas, individualmente es de actitudes, deseos, anhelos de la persona, pero colectivamente es de personas, porque al final yo quiero que caminen más como Cristo, es lo que quiere el Señor. No simplemente que sean muchos, sino que sean más como mi hijo, es lo que quiere Dios. La Biblia habla de un remanente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Cristo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso no puede ser pesimista para que nosotros no queramos que el Evangelio avance, pero sí tiene que ser realista para que entendamos que lo importante es la transformación y no simplemente los números y el impacto externo. En usted y en mí, primero lo de adentro, luego lo de afuera. En el grupo de familia, en el grupo de la iglesia y en cualquier otro grupo donde queramos que Dios impacte, primero que andemos conforme a la voluntad de Dios antes que seamos muchos. Que no queremos cantidad, sí, anhelamos cantidad y oramos por muchos que se conviertan, pero queremos calidad, queremos sinceridad delante del Señor. De hecho, dije que no les volvía a leer ningún texto, pero para quien esté apuntando, Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice cómo Pablo oraba por la iglesia de Filipos y le dice que oraba por ellos dándole gracias a Dios,
y oraba pidiendo que fueran, porque se acordaba de su sinceridad y de que son irreprensibles. Es decir, se comportaba muy bien, no había de qué acusarlos, pero se veía que lo hacían de corazón con la intención de glorificar a Dios. Y esta debe ser la oración nuestra por nuestros hermanos en la fe y por nosotros mismos. Que caminemos sinceros e irreprensibles. Siempre lo digo a manera de broma, pero es para que lo entendamos. ¿Qué es ser irreprensible? ¿Que no se deja reprender? No. Que no hay un pecado o una actitud pecaminosa constante que se vuelva tan permanente que se puede reprender. Es decir, que peca eventualmente, pero no constantemente. Que cuando lo vemos o la vemos venir al hombre o a la mujer de Dios, no decimos, ahí viene el que o la que hace o vive haciendo esto o aquello. Que cuando nos vean a nosotros andar, no digan, ahí viene o ahí viene la que, sino digan, pero es que él es grosero. No, un día dijo groserías, pero él no es grosero. Ah, no, pero es que él es irascible. No, un día se irritó, pero yo lo conozco, llevo años y no es irascible. Ah, no, pero que un día cometió un error en un negocio y se metió en un negocio que no era como sano. Ah, pero ese fue un error que cometió una vez, pero no es que él viva practicando negocios ilícitos. Usted dirá, pero ¿cómo así? Es que el creyente cae en pecados, pero no los practica. Y el proceso de santificación es cada día ir menos practicando el pecado y más pareciéndonos a Cristo. Y eso necesita de oración, esta interacción entre Dios y nosotros para poder andar en santidad. Conclusión, la santidad de Dios impactó a Isaías para santificarlo a él y a su pueblo. No solo a él, también a su pueblo. ¿A usted le impacta la santidad de Dios? Debería impactarnos, ¿cierto? Mire su santidad como progresiva en Cristo. No se desanime por lo que no ha avanzado y dé gracias a Dios por lo que ya avanzó. Tal vez ande lento, pero no estancado. Tal vez no vaya tan rápido, pero por amor del Señor, no se desanime si no está quieto y si Dios lo ha cambiado, transformado. No se deje engañar del diablo, que tan pronto un creyente peca, no le dice, ve y límpiate ante tu Señor que te salvó, que se sacrificó por ti y que su sangre te quita de la culpa y te libera con el perdón. Te dice, caíste, tú ya no puedes seguir. Tú no eres creyente. Tú tal vez eres un hipócrita. Tú ya no puedes continuar. ¿Cuántos han escuchado la voz del diablo? No audible, ¿no? Estoy siendo simbólico. Ese pensamiento que viene a nuestra vida, a nuestro corazón. Recuerde. Y hay gente que sinceramente se puede acercar a uno diciéndole, por ejemplo, decirle, incluso un hermano en Cristo, decirle, hermano, pero otra vez. No, hermano, yo como que creo que usted ya no es salvo. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Así como dice mi nietecito, ayuda cuando está que se cae. Mucho de lo que por nuestros conceptos doctrinales, por eso estoy metiendo conceptos doctrinales de la salvación, solo hemos visto justificación y santificación. Tenemos en nuestra mente, lo sacamos rápidamente para con los demás, casi nunca para con uno, y a veces obviamos que los creyentes no son perfectos y están en un proceso. Por eso quise meter hoy santificación. Y rápidamente clasificamos cabritos de ovejas. Y mucho de lo que tenemos que aprender, y por lo que muchas veces sufrimos, es que precisamente tenemos que esperar a que pase el tiempo para ver las motivaciones del corazón y los deseos, no solo los demás, sino para que los demás los vean en nosotros también. Porque no somos Dios y no conocemos esto. Eso duele, ¿cierto? Esperar a ver qué motivación hay en el corazón de las personas para al final poder saber si caminaba con Cristo o no. ¿Sabe? Es que la verdad ni siquiera tenemos que saber si camina con Cristo o no. Lo único que tenemos que hacer es orar por la santificación, ayudar en la santificación de otros y dejar que esas circunstancias y cosas con las otras personas y con las circunstancias en general las use Dios para santificarnos y hacernos más parecidos a Cristo. ¿Quieren ser santos, hermanos? ¿Aburridos o tristes? ¿Alegres y gozosos y llenos de
la vida espiritual que trae la santidad. Pida en oración la gracia para abandonar cada pecado. Ore por santificación. Recuerde que su vida de oración y su propia santificación son usadas por Dios para santificar a su pueblo. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo para orar. Señor, oramos hoy como el salmista. Él decía, santifícalos. Como Cristo en Juan, capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos, decimos hoy. La oración de nuestro Maestro debe tener respuesta no solamente en sus discípulos iniciales, sino también en aquellos que creemos, por los que creyeron, por los que creyeron, por los que creyeron, hasta los que inicialmente creyeron. No solamente que nos has dado entrada al cielo con la justicia de Cristo, sino que a nosotros siendo injustos para justificarnos, sino que nos has metido en un proceso separándonos del mundo, dándonos nuevo nacimiento para santificarnos y cada día hacernos más como nuestro Salvador. Cada uno de nosotros debe saber cuáles son sus pecados específicos, dominantes y relacionados. Cada uno de nosotros debe ser consciente de los pecados en su entorno que le han influido o le influyen aún. Y cada uno de nosotros debe ser consciente, y más aún te lo pedimos, Señor, en esta mañana ya tarde, de la raíz de nuestros pecados. Trabaja allí, Señor, con tu palabra, taladra allí, que la espada de tu espíritu penetre hasta lo profundo, hasta donde se disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice tu palabra, que penetre hasta donde simbólicamente se separan las coyunturas y los tuétanos, es decir, hasta lo profundo de nuestro corazón, y nos muestre nuestros deseos, nuestras convicciones, nuestras intenciones, para que con tu palabra, aplicada por la fe en Cristo, tu espíritu cercene cada raíz que nos hace pecar o que nos lleva a pecar deliberadamente, constantemente, para que ahora sean no pecados deliberados ni constantes, sino eventuales y de testimonio de que vamos en un caminar progresivo, cada día pareciéndonos más a Cristo, porque cada día son menos en diferentes áreas y en diferentes formas. Ayúdanos a ser más como Cristo. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.